Hola a todos. En este caso el dime por qué que vamos a hacer hoy, que teóricamente es sobre hematología y sobre anemias, yo sé que las anemias las tenéis relativamente controladas. De todas formas, voy a ponerme el control del tiempo, ¿vale? Para tenerlo claro. De todas formas, para no pasarme de los 15 minutos y para no robaros mucho tiempo. De todas formas, antes de eso hay una pregunta concretamente que yo quería comentar. Una pregunta que hicimos sobre fisiología en el MIR, pero que tiene que ver con el transporte de oxígeno por la hemoglobina y que me parece muy interesante para reflexionar sobre ella, no tanto porque sea un concepto el de esa pregunta concretamente, que nos lo puedan repetir mucho, pero sí porque nos hace tener una visión de conjunto de cosas que pueden ser interesantes para comprender bien lo que es la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, lo que es el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina y cómo influye esa saturación de la hemoglobina con oxígeno para la cantidad de oxígeno que estemos transportando hacia los tejidos. En fin, me estáis oyendo esto y estáis diciendo, ¿de qué está hablando este hombre que le pasa en la boca? Pues ahora empiezo. Y os voy a poner concretamente en este dime por qué este ejemplo, este problema que pongamos se resuelve de la forma que tenemos en una pregunta del MIR previa que nos pusieron de los desgloses. Decía lo siguiente, esa pregunta. Yo tengo dos muestras de sangre A y B. El paciente de la muestra A es un paciente que tiene un cuadro, no voy a decir de poliglobulia ni de policitemia, pero que tiene una cantidad suficiente de hematíes y que tiene 15 gramos de hemoglobina por decilitro. 15 gramos de hemoglobina. El paciente de la muestra B, sin embargo, es un paciente que está anémico. Que solo tiene de hemoglobina 7,5 gramos por decilitro. O sea, tiene la mitad de hemoglobina uno que otro. Pero, sin embargo, resulta que el paciente de la pregunta A está hipoxémico. ¿Por qué? Porque tiene un problema respiratorio y su presión de oxígeno es de 50. Sin embargo, el paciente de la pregunta B tiene una oxigenación adecuada, sus pulmones funcionan perfectamente y su presión de oxígeno es de 100, o sea, el doble del paciente de la muestra A. Y nos decían que cuál de los pacientes transporta más oxígeno en sangre, si el paciente de la muestra A, el paciente de la muestra B, o si los dos pacientes transportan la misma cantidad de oxígeno. O sea, recopilo, un paciente tiene el doble de hemoglobina, pero tiene sin embargo la mitad de presión arterial de oxígeno. Bien, ¿cómo se respondía a esta pregunta o qué concepto tenemos que tener claro aquí? Tenemos que tener varios conceptos claros. El primer concepto, en este caso sería, concepto número 1, sería cómo influye la presión arterial de oxígeno en la saturación de la hemoglobina con oxígeno. O sea, ¿cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno? Pues bien, el paciente de la muestra A va a tener una saturación de hemoglobina que será ¿cuánto? Pues estando en una presión arterial de oxígeno de 50, su saturación va a ser tipo venoso y va a estar en torno al 75%. Mientras que el paciente de la muestra 2 perdón, eso lo pongo aquí, el paciente de la muestra B va a tener una saturación evidentemente del 100%. Aproximadamente, del 100%. ¿Vale? Bien, segundo concepto que yo tengo que manejar aquí es ¿cuánto oxígeno es capaz de transportar la hemoglobina? Pues lo que tenemos que saber en esto es que aproximadamente cada gramo de hemoglobina, si está saturado al 100%, transportaría aproximadamente 1,34
mililitros de oxígeno. Cada gramo transportaría aproximadamente, cada gramo de hemoglobina, 1,34 mililitros de oxígeno. O sea, lo normal que uno transporte en sangre, si vemos el paciente de la muestra A, por ejemplo, que tiene 15 gramos de hemoglobina, bueno, no ese paciente, una persona que tenga 15 gramos de hemoglobina y que la tenga saturada al 100%, transportaría 15 por 1,34, aproximadamente unos 20 mililitros de oxígeno. Eso es lo normal, el transporte de oxígeno desde el corazón, desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, es de unos 20 mililitros por ciento aproximadamente. Unos 20 mililitros por cada decilitro de sangre, ¿sí? Vale, bien. Sabiendo que esos 20 mililitros por ciento, la sangre que entra por el polo arteriolar del capilar a los tejidos entra con un 20% aproximadamente, realmente es con un 19,4%, porque la hemoglobina no está saturada al 100%, sino al 96, 97, 98%. Bueno, pongamos, la sangre entra a los capilares con un 20% de oxígeno y sale de los capilares con un 15% de oxígeno. La sangre entra al capilar con un 20%, cede una parte y sale con un 15%. Eso es lo que se llama el coeficiente de utilización. ¿Cuánto se utiliza por los tejidos cuando pasa la sangre por ellos, por los capilares normalmente? Un 25%. La cuarta parte entra con 20 y cede 5, cede ese 25%. ¿Vale? Bien, pues este es el contenido arterial de oxígeno que se lleva hasta los tejidos. ¿Cuánto contenido arterial lleva el oxígeno hasta los tejidos en estos dos pacientes? Pues vamos a ver el paciente A. El paciente A tiene 15 gramos de hemoglobina que están saturados al 75%. 15 gramos de hemoglobina que están saturados al 75%. Eso significará que este paciente tiene aproximadamente, pues, esos 15 saturados a un 75%, el paciente podría tener, si los 15 gramos estuvieran saturados al 100%, podría transportar 20 mililitros de oxígeno, si estuvieran al 100%, al estar saturados al 75%, aproximadamente transportará unos 15 mililitros. ¿Sí? ¿Vale? Esta cifra, estos 15 no tienen nada que ver con esto. Esto es simplemente que al tener, tiene que ver si pensáis que sería la composición de sangre venosa, en ese caso, por el 75%. Pero al tener la hemoglobina saturada solo al 75%, de los 20 mililitros que podía transportar si estuviera al 100%, ahora me quedo solamente con 15. Bien, vamos a ver qué contenido arterial de oxígeno, cuánto oxígeno transporta la sangre del paciente B. En este paciente B, nosotros tenemos que tiene 7,5 gramos de hemoglobina, la mitad de esos 15 gramos, saturado al 100%. Si 15 gramos saturados al 100% transportan 20, 7,5 gramos saturados al 100% transportarán la mitad, o sea que su contenido arterial de oxígeno será de 10 mililitros. Esto no es tanto para que hagáis los cálculos matemáticos, sino para que veamos que el contenido arterial de oxígeno en el paciente A sería de 15 mililitros y el contenido arterial de oxígeno en el paciente B sería de 10 mililitros. O sea, para que veamos que si un paciente tiene más hemoglobina que otro, la cantidad de oxígeno que transporte dependerá de la saturación, de la cantidad de esa hemoglobina que pueda estar saturada con oxígeno. Y la saturación de hemoglobina con oxígeno no es directamente proporcional, sino que se basa en la curva de saturación de la hemoglobina, como ya sabéis todos,
Y esa curva de saturación de la hemoglobina es la que me dice que si un paciente tiene una presión arterial de 50 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada al 75%. Haciendo ese cálculo aquí, donde tenemos que si la hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina están saturados al 75%, si normalmente transportarían 20, ahora transportarán 15. Mientras que, si un paciente tiene mucha menos hemoglobina, por mucho que esté saturada al 100%, solo podrá transportar 7,5 por 1,34, que al final, si hacéis el cálculo, son unos 10 mililitros aproximadamente. Por lo tanto, claramente el paciente de la A transporta más oxígeno que el paciente de la B. Esto, más que servir como el cálculo matemático, servía para responder una pregunta de examen que era realmente complicada, pero más que servir para eso nos sirve para hacer un repaso aquí de la curva de saturación de hemoglobina, de cómo está la saturación según cómo varía la presión del oxígeno, de la cantidad de oxígeno que transporta la sangre hacia los tejidos, que suele ser ese 20% aproximadamente, del coeficiente de utilización, la sangre entra con un 20% y sale con un 15%. Ojo, yo esto puedo modificarlo cuando hago ejercicio físico. Cuando hago ejercicio físico a lo mejor entra con un 20% y sale con un 10%, porque he cogido mucho más oxígeno en los tejidos. Y luego me sirve también pues para saber que si yo tengo una situación de anemia, pues evidentemente por mucho que yo sature esa hemoglobina al 100%, no voy a ser capaz de darle el suficiente oxígeno a los tejidos, no voy a ser capaz de cumplir con las necesidades de los tejidos. Entonces el músculo respiratorio, por ejemplo, tendrá poco oxígeno y desarrollará acidosis láctica y tendré disnea, se podrán producir cansancio muscular, se podrá producir todo el resto de las manifestaciones que se derivan de la hipoxia tisular, en este caso que sería una hipoxia de origen anémico, ¿vale? Repasar también en este punto la diferencia entre una hipoxia de origen anémico, como es la que podemos tener aquí, y la que puede ser una hipoxia de origen hipoxémico, que es la que tenemos arriba. La primera sería una hipoxia hipoxémica y la segunda sería una hipoxia anémica, ¿vale? Bien, pues con esto hemos repasado una de las preguntas más complicadas que nos han puesto sobre fisiología, pero muchos conceptos que sin embargo sí son súper interesantes. Hasta la próxima.